El martillazo resonó en la sala como si alguien hubiera cerrado de golpe no solo un juicio, sino la puerta de la humanidad. La risa del juez se expandió, clara y fría, sobre los bancos donde se apiñaban vecinos y funcionarios. Algunos sonrieron por cortesía, otros miraron al piso. Rosa Méndez, con las manos temblorosas y la blusa arrugada por la prisa, apenas logró pronunciar una palabra más antes de que la falta de aire la traicionara. Alguien la describiría después como un golpe menor en la arena pública. Una mujer de 63 años que pedía una semana para reunir una renta que no estaba en plazos ni en leyes, sino en huesos cansados y en la memoria de una vida de trabajo. «Una semana», dijo Rosa. «Solo una semana, su señoría. Luego pago». El juez Armando Castillo dejó caer el martillo otra vez, ni siquiera mirándola. Se permitió una risa que encontró en su público un repentino eco. «No hay plazos para la negligencia», sentenció, y en la firma de su voz hubo algo más que la aplicación fría de una norma. Hubo desprecio. Cuando Rosa sintió que todo se volvía a su alrededor, no fue la sala la que la sostuvo, fue el silencio que siguió al murmullo. Esa especie de niebla que te hace invisible, cayó hacia atrás sin fuerza. Un murmullo de gente. ¡Ay, la pobre! Se mezcló con los pasos apresurados de los guardias. La sacaron en hombros de miradas que jamás serían memoria para ella. La escenografía quedó, el martillazo, la risa, la puerta cerrada. Lo que pasó en esos minutos fue pequeño para la historia pública y gigantesco para la vida de Rosa. La orden de desalojo, el hombre con el portafolios que firmó papeles con una pulcritud que dolía, y la voz de don Abundio, el casero, que no quiso mirar a los ojos sino el papel que hacía legal la humillación. Rosa salió con una bolsa de cartón que olía a jabón y a recuerdos, y con una mano que no admitía llamadas. Intentó marcar el número de Andrea, su hija, pero la llamada solo fue un eco que dejó en el silencio la evidencia del distanciamiento. Llamada no contestada. No era la primera vez que Andrea se alejaba. Había sido una distancia progresiva, envuelta en promesas de éxito y nuevas vidas. Una distancia que Rosa había permitido por amor, convencida de que su sacrificio le daría a la hija una rampa a lo mejor. Afuera, la ciudad no se detuvo. Las luces de la tarde se pegaban al calor del asfalto. Vendedores cargaban canastas, un camión de gas hacía su noria lenta, y los claxones trazaban cartografías de ignorancia. Rosa caminó hasta la banqueta más cercana, dejó la bolsa a un lado y, sin otra defensa que los zapatos rotos y la dignidad comprimida, cerró los ojos. En su pecho latía una mezcla de vergüenza y cansancio. ¿Cómo podía alguien que había pasado la vida alimentando mesas ajenas terminar así, a la intemperie, con una risa repicando aún en los oídos? Fue entonces cuando Lupita la encontró. Lupita tenía 25 años. La fuerza de quien conoce los horarios madrugadores y el olor a aceite. Vendedora de tacos en la esquina del mercado, siempre con una servilleta asomada en el bolsillo, conocía a la ciudad por sus humillaciones y por sus milagros cotidianos. Tenía ojos que miraban sin juzgar y una voz que no toleraba la indiferencia. Al ver a Rosa, su primera reacción no fue compasión performada. Fue práctica. Quitar la olla, servir agua caliente, ofrecer el banco más cercano de su fonda. «Siéntese, señora. No deje que le dé el frío de la calle», dijo sin permiso ni preguntas. Rosa aceptó el agua con manos que temblaban menos al recibir calor, y el primer sorbo fue una especie de absolución. La fonda era un refugio pequeño y ruidoso, con paredes pintadas de amarillo gastado, y un crucifijo que no pretendía espectacularidad, solo compañía. El aire olía a chiles rostizados y a caldo largo. La olla grande borboteaba como un corazón que no se cansa de latir. Lupita sirvió un pozole con generosidad, y Rosa, al primer bocado, sintió cómo la memoria del gusto le devolvía algo que creía perdido. El trabajo. Antes de que la duda hiciera su trabajo, la joven vendedora, que conocía el mapa de la ciudad mejor que nadie, habló en voz baja como quien comparte una llave.
Vi todo. Ese juez se pasó. Pero no está sola. Hay gente que ayuda. ¿Sabe cocinar tamales? Rosa dejó la cuchara en el plato, la mirada fija en la humareda que salía de la cocina. Tamales. Sí. Toda la vida. Mi madre me enseñó, y después fui mamá, y cada domingo tenía tamales en la mesa. Lupita le contó entonces de un hombre que había estado en el juzgado. Un hombre discreto que no había aplaudido la risa ni la indiferencia. No era un hombre de pantalón fino ni de discursos. Llevaba una chaqueta sencilla y una mirada que no juzgaba, que miraba. Había comprado comida en la fonda después de escuchar el martillo. Compró 2 platos, pagó con billetes sin mirar al cajón y se fue sin prisa. Pero antes de irse, dijo algo que Lupita no olvidó. No dejemos a esa señora sola. La dignidad se vende barata cuando la sociedad se acostumbra al ruido de la risa. Lupita había recogido esa frase como quien rompe pan. El hombre volvió una tarde. No llegó con trompetas ni con consignas. Se acercó al puesto como quien entra a una iglesia pequeña. Observó las manos de Rosa mientras moldeaba masa, y en sus ojos había una paciencia que no exigía explicación. Comprendió el oficio en el modo en que Rosa hacía la masa. Con un golpe, una prueba de sal, un suspiro que era receta. Le habló a Rosa con una naturalidad que la desconcertó. ¿Quieres ingredientes? Tengo un amigo que tiene una bodega. Si te interesa, puedo hablar con él para que te deje materiales y puedas empezar. Rosa, que había aprendido a no creer en las ofertas sin nombre, alzó la vista con cautela. La oferta venía envuelta en una mirada que no pedía mérito, solo oportunidad. Ese amigo se llamaba Don Ramiro, un comerciante del mercado central, conocido por su estricta honestidad y por no medir palabras. En el trato con él había siempre un temblor de respeto. Compraba con mano firme, y hablaba con la claridad de quien sabe que la economía es también social. Don Ramiro conocía el trabajo de la gente, hacía negocios, pero a veces se cruzaba con la generosidad. Cuando el hombre misterioso le contó la situación, Don Ramiro no tardó. Ofreció un saco de masa, hojas de maíz, chiles y una olla vieja que tenía en un almacén. Que no se diga que la ciudad la dejó sin manos para trabajar, dijo el comerciante como quien lanza piedra, y luego recoge lo que cae. No pidió nada a cambio más que Rosa trabajara, que su sitio fuera limpio, y que las ganas cobrasen más que el óxido del pasado. Rosa aceptó. No fue una decisión que le devolviera orgullo de la noche a la mañana. Fue el primer paso de una reconstrucción que tenía más que ver con costura y paciencia que con un golpe de suerte. La primera mañana que entró a la cocina, las manos le dolieron por el peso de la masa, por la memoria de los años. La casa en la que montaron el pequeño fogón era prestada, un local bajo con olor a pintura nueva y a promesa frágil. Doña Tere y Doña Chelo, vecinas de la cuadra, trajeron trapos limpios y consejos que sabían a madre. Andrea no estaba. Andrea había cortado lazos con silencios que pesaban más que la distancia física. Rosa, mientras amasaba, pensó en su hija, en la niña que le había dejado la primera cucharada de masa en la rodilla, en la adolescente que se fue con una maleta de sueños, en la adulta que no respondía el teléfono. La ciudad, sin embargo, es tejido de curiosidades y pequeñas misericordias. Los primeros tamales salieron torcidos de cariño, la hoja mal doblada aquí, la masa un poco dura allá. Pero el sabor era un informe de verdad. Lupita traía clientes de la fonda, Doña Tere repartía muestras entre las vecinas, y pronto la gente comenzó a aparecer no por lástima, sino por gusto. Quien probaba, regresaba. Quien regresaba, hablaba. Se armó una pequeña fila frente a una puerta que pronto tendría un letrero pintado. Tamales de la Esperanza. No era un nombre grandilocuente, pero la gente lo decía en voz alta, y eso sonaba mejor que callar la indiferencia. Mientras Rosa trabajaba, la transformación no fue solo económica. En su espalda se quitó un peso que no tenía que ver con el dinero. La dignidad,
esa que no exige aplausos sino reconocimiento de sí mismo, volvió con los movimientos repetidos de la labor. Su voz recuperó tonos que la risa del juez había intentado quebrar. Hablaba con clientes, contaba historias pequeñas y guardaba recetas secretas en el doblez de la hoja de maíz. Cada tamal que vendía, cada cambio de mirada amable, era una ficha que devolvía a su pecho una identidad antes descascarillada. En paralelo a ese resurgir, la figura del juez Armando Castillo comenzaba a moverse en sombras distintas. Los pasillos del poder no son impermeables a la opinión. Un error grave puede preceder a una cadena de consecuencias administradas por procedimientos sin compasión. No hubo rayos en el despacho del juez, ni mano visible que bajara su rango por arte de magia. Hubo llamadas, denuncias, y un correo electrónico que no conocía descanso. Su teléfono recibió mensajes de una fiscalía que no ignoraba imprecisiones en sus dictámenes. Su nombre empezó a aparecer en comentarios de ciudadanos, que recordaban aquella risa y la comparaban con expedientes que, puestos bajo lupa, mostraban irregularidades. Fueron los pasos lentos del proceso administrativo, la conmoción de las cabezas que comienzan a girar hacia arriba cuando alguien cae. Eso, a ojos del pueblo, se transformó en justicia. Pero en la narración privada de la ciudad, la palabra que más se repetía era otra: corrección. Esa corrección, no obstante, no fue presentada como venganza divina. Fue el tejido de causas y efectos que el hombre misterioso, discreto, parecía provocar sin hacer ruido. Una llamada a tiempo, una persona que recordó un trámite olvidado, alguien que recibió un correo y lo leyó con rabia ciudadana. Nadie podía decir con seguridad que fuera obra de la providencia, aunque muchos comenzaron a relatarlo así en las plazas. La frase tomó fuerza. Algo o alguien cambió el viento, y la gente empezó a contar la escena del juzgado con una relectura. La risa, el martillazo y después, consecuencias. Rosa no se enteró de los detalles de esa caída institucional desde el primer día. Lo supo por pequeños fragmentos. Un cliente que comentó, una vecina que repitió un titular y el rumor constante que la radio del puesto de atrás no dejaba de pronunciar. Para ella, la prioridad era la masa en sus manos y el olor de la hoja. Ese ruido exterior entraba como brisa, útil pero no definitoria. Aún así, a veces, cuando cerraba la cocina y el humo se mezclaba con la niebla de la noche, una pregunta le mordía el pecho. Y Andrea vivía en la otra orilla de la historia. Joven profesional de 30 y tantos, había buscado en la ciudad grande la promesa de una vida mejor. En sus manos había contratos, un departamento pequeño y una agenda ocupada que a veces aplazaba lo imprescindible. Su propia carne. El distanciamiento con su madre no había sido rabia, sino acumulación de razones embarazosas. La pobreza de la casa natal, la sensación de que la fragilidad no encajaba en el currículo que quería construir. Aún así, había ocasiones en las que Andrea se encontraba a solas, mirando fotografías antiguas donde la madre posaba con la blusa manchada de masa y una sonrisa que no pretendía más que estar en la imagen. Esas fotos no cuadraban con la vida que Andrea intentaba vender al mundo. Cuando supo que su madre había sido desalojada, la información le llegó a través de un mensaje de texto amanecido y frío. La primera reacción fue una mezcla rota entre culpa y orgullo. Culpa por el abandono, orgullo por no volver a ser la que le recordaba su origen. Había planes, justificativos, excusas. Pasó un día, luego otro, y la respuesta tardó porque la costumbre de resolverlo todo con prisa no enseña a detenerse frente al dolor ajeno. Andrea miró la pantalla unas cuantas veces y no llamó. El teléfono pudo haber contado la historia de una hija que se encogía, pero prefirió no hacerlo. La ciudad, con su altavoz de complicaciones, había hecho de la distancia una forma de supervivencia. En la cocina de Rosa, un hombre de mirada serena volvió a la segunda semana. No traía notas ni papeles que firmar.
solamente la presencia de quien no necesita ostentación para acompañar. Se sentó en uno de los bancos de la fonda, pidió un tamal sencillo y escuchó en silencio las historias de la gente. Había en su silencio la calidad de quien ha visto caminar a los que caen y no les mira con lástima, sino con comprensión. Cuando Rosa entregó el tamal, él la miró y dijo, con una voz que parecía sostener una promesa sin nombre, «Usted ha hecho lo correcto al levantarse. No es el mundo el que la define, sino lo que hace con sus manos». Rosa, sorprendida por la simplicidad de la frase, sintió que la frase limpiaba el polvo de su vida. En una noche que olía a lluvia inminente, después de cerrar la cocina y contar el dinero en una caja que parecía ahora menos fría, Rosa se permitió una oración. Se inclinó en la pequeña habitación que le habían prestado, con la bolsa de cartón al lado, y habló con las palabras sencillas de quien sabe que la voz le pertenece a otro. «Señor, si estás ahí, no me pidas grandes señales. Pido una mesa caliente, manos dignas y el regreso de mi hija». Fue breve. No pidió gloria, ni milagros sonoros. Pidió sostén. Su oración no rompió techos ni provocó truenos, pero la dejó serena. Al día siguiente, cuando la guagua del alba aún no rompía el silencio, doña Chelo trajo noticias. Un repartidor había dejado en la puerta un saco grande con masa y una nota anónima que decía, «Para tamales de la esperanza. Que la ciudad tenga hambre de justicia». Nadie supo al principio quién lo había enviado. Algunos especularon que había sido don Ramiro. Otros que el hombre misterioso había hecho más que palabras. Rosa miró el saco, lo tocó, y sintió el peso de la mano desconocida que había decidido alimentar su trabajo. No hubo fanfarrias, solo manos que se movieron más deprisa, clientes que volvieron a la fila, y una masa que parecía cobrar historia. Los tamales comenzaron a venderse mejor. La cocina, poco a poco, dejó de ser un refugio y se volvió un punto de encuentro. Personas que antes habían cruzado la calle para no mirar la puerta, ahora se detenían a saludar. Historias se cruzaban. El señor que perdió el trabajo y encontró consuelo en una sopa caliente. La joven que dejó una propina y confesó que su hermano había vuelto al buen camino. El estudiante que llegó con una tarjeta de presentación y una idea para ayudar con redes sociales. Todo era humano y pequeño, y por eso poderoso. Sin embargo, había un rumor que crecía por las calles, que parecía querer morder la herida abierta. La historia del juez cuyas risas se habían vuelto, a la larga, su propio ruido. Un día, muy temprano, Rosa oyó la radio del puesto de enfrente que repetía una noticia. La fiscalía había abierto una revisión de varias sentencias del juzgado de Castillo. Había irregularidades señaladas por un periodista que no podía callar. Quedó en la suciedad del aire una frase que tiniebraba el recuerdo del martillazo. El poder no es intocable. Para algunos eso era alivio, para otros, inquietud. Lo que nadie esperaba era que, mientras la ciudad murmuraba, la vida de Rosa siguiera tejiéndose con manos que ya no la dejaban sola. Esa tarde, cuando la última olla fue lavada y la última hoja guardada, un joven cliente se acercó con el periódico doblado bajo el brazo. No dijo mucho, solo dejó que el titular rozara la mesa. Rosa lo miró de reojo. En la página principal había una foto del juzgado, del martillo, y la palabra investigación en letras que parecían intentar pesar menos de lo que significaban. El joven, antes de irse, dijo algo que se quedó entre los platos. «La ciudad escucha, señora. Tal vez la risa no sea eterna». Rosa asintió. No era rencor lo que sentía, sino la certeza de que la vida sigue y que, en ese fluir, algo estaba cambiando. Esa noche, mientras la luna asomaba pálida entre las nubes, el hombre misterioso apareció al borde de la cocina. No anunció su llegada. Se sentó con naturalidad y pidió un tamal. Miró a Rosa con la calma de quien sabe que las cosas se cocinan a fuego lento. «¿Cómo se siente?», le preguntó sin prisa.
Rosa, que ya no era la mujer que pedía perdón en una sala judicial, respondió con la claridad de quien ha recobrado el paso. Como quien volvió a casa, aunque la casa no sea la misma. Él sonrió sin enfatizar la palabra Jesús, ni mostrar emblemas. Su presencia tenía esa quietud que, a veces, la gente ha descrito cuando cuenta encuentros que cambian el curso de la vida. Le habló de la dignidad, no como doctrina, sino como práctica cotidiana. Le dijo que la ciudad se compone de manos y que cada una, al ofrecer su trabajo, teje redes que sostienen a otros. Rosa lo escuchó y, en su interior, brotó una sensación que no exigía exactitudes teológicas. Tranquilidad. No fue una gran revelación, pero fue suficiente para sostenerla donde la risa del juez había intentado quebrarla. Esa misma noche, mientras Rosa tapaba la última olla y el vapor se mezclaba con la oscuridad, la radio del negocio de al lado interrumpió su programación con una noticia que no pasó desapercibida. El juzgado de Armando Castillo estaba bajo revisión y había una investigación en curso sobre irregularidades en varios expedientes. La noticia, servida en voz apagada pero firme, parecía cerrarse con una línea que muchos habían repetido en la plaza. La risa no cubre para siempre. Un cliente la dejó allí y salió sin más. Para Rosa, la noticia fue un eco lejano que reforzaba, sin celebraciones, la sensación de que el mundo no era una maquinaria ciega. Al día siguiente, cuando alzó la tapa de la vaporera por la mañana, un humo perfumado inundó la cocina. Era la señal de que algo más que tamales saldría de allí. El olor se fue por la cuadra, por las ventanas que se entreabrían con curiosidad. Los primeros tamales todavía tenían imperfecciones, pero cuando Rosa colocó uno en el plato del primer cliente, vio que la gente ya no miraba con lástima, sino con gratitud. El hombre misterioso, sentado en la esquina, la observaba sin prisa. Ella sonrió, no por el dinero, sino porque sabía que la dignidad había vuelto en forma de masa. Y en ese mismo instante, en la radio lejana, una locutora dijo una frase que parecía atravesarla todo. En la ciudad, los veredictos no siempre se dictan en la sala. A veces vienen en pequeños cambios, una denuncia, una voz que no se calla, una comunidad que se recompone. Rosa dejó que esas palabras flotaran. No eran juicios ni promesas, eran observaciones que le permitían respirar. La puerta se abrió de golpe. Un viento reciente trajo un paquete. Don Ramiro había mandado más hojas y una olla de barro que dijo, sirve para muchos. Había también, envuelto en una bolsa de papel, un sobre con una tarjeta. Con respeto, continúa. Nadie sabía con certeza quién la firmaba. Rosa guardó la tarjeta en el bolsillo del delantal como si fuera una medalla pequeña, un gesto de reconocimiento. Afuera, la ciudad seguía con su rumor de acusaciones y de investigaciones. Dentro, la cocina hervía con la posibilidad de una mañana más. Fue en esa mañana, con la vaporera humeante y la fila formando la coreografía de la necesidad y el gusto, que alguien desde el otro lado de la calle la observó con atención. No dijo nada, simplemente la vio, y en el gesto de la observación había algo que parecían traducir los rumores en un acontecimiento más íntimo. Lo que había comenzado como humillación pública terminaba, de manera humilde, en una cocina que se abría como ofrenda. Rosa, con las manos llenas y el corazón menos pesado, miró al hombre misterioso a través de la ventana de vapor. Él levantó la mirada y asintió sin palabras, como quien confirma una promesa hecha en silencio. Así, entre el olor de la masa, la sombra de la risa que dejó cicatriz y la lenta labor de recomponer lo quebrado, empezó la reconstrucción. No era un triunfo rápido ni una restitución espectacular, sino la suma de gestos, un saco de masa, una olla prestada, una clientela que volvía, una vecina que consolaba. Y, en algún lugar todavía por revelar, la risa del juez comenzaba a resonar con otra tonalidad, menos segura, más humana,
como el eco de quien también empieza a mirar sus errores. Cuando Rosa cerró por la tarde y contó el dinero, una pequeña multitud se había formado sin que ella lo eligiera. Clientes, vecinos, gente que traía pan para compartir. Entre ellos, un joven con el periódico bajo el brazo volvió a acercarse y dejó sobre la mesa una hoja doblada. «Para que la lea si quiere», dijo. Rosa la abrió después, con manos que ya no temblaban tanto, y leyó unas líneas que hablaban de investigaciones y de una justicia que iba más allá del martillo. «La ciudad escucha», decía el artículo. Rosa suspiró y guardó el papel junto a la tarjeta de la mañana. Afuera, el cielo se entornaba y la ciudad tenía esa luz de final de día que no es triunfo ni derrota, sino continuidad. Sin embargo, la historia estaba lejos de cerrarse. Mientras la cocina enfriaba y las voces se dispersaban, Rosa se quedó mirando la puerta entreabierta. Pensó en Andrea, en el tiempo que llamaría para decir que estaba bien, y en la presencia constante de aquel hombre que había estado allí en el peor momento. No tenía certezas de qué vendría, pero la certeza que la sostenía era dura y simple. Ya no estaba sola. La víspera cerró con una imagen que, para muchos en la cuadra, sería al final de todo lo que habían escuchado sobre el juicio. Un letrero improvisado, pintado a mano con la caligrafía de alguien que aprendió a nombrar la esperanza. Un vapor que subía como una promesa modesta, y la figura de Rosa, manos en la masa, mirando el humo que se iba con la noche. En alguna emisora, entre comerciales y voces, se oyó otra vez que las investigaciones seguían. El rumor se transformó en expectativa. Y en la penumbra, alguien dejó sobre un banco un sobre sin nombre. Rosa lo vio al día siguiente al abrir la puerta para empezar la jornada, pero no lo tocó de inmediato. Se puso las manos en la cintura, miró a su alrededor. La gente empezaba a formarse. Una niña le ofreció una moneda de chocolate. Un señor entró con la camisa con olor a sudor de obrero y dijo: «Lo que usted hace aquí vale más que el juicio de una sala». Rosa respiró hondo. Levantó la tapa de la vaporera. El primer tamal salió blando y perfecto, como si la ciudad misma hubiera querido concederle una pequeña victoria. En la esquina, el hombre misterioso se retiraba sin hacer ruido. A la distancia, alguien repitió la noticia: «El juzgado bajo investigación». Nadie en la cocina chilló victoria. Nadie fue a buscar al juez para señalarle la ruina. Aquello no era un ajuste de cuentas en público. Era la lenta restitución de una mujer que trabajaba con sus manos. El sobre que nadie sabía a quién pertenecía seguía allí, intacto, como una pregunta. Rosa tomó el tamal, le dio un mordisco, y con la boca llena, dejó que el sabor le dijera que las cosas, aunque inciertas, podían ser reparadas. La puerta del local se abrió otra vez y un corrillo de personas se asomó. Entre la multitud, un par de ojos buscaron a Rosa con la urgencia de quien espera un milagro sencillo. La llamada del cariño. Rosa sonrió. No era una sonrisa que borrara el pasado, sino la forma con la que uno anuncia que seguirá adelante. En ese momento, con la vaporera humeando y la fila avanzando lenta pero segura, la voz de una clienta detrás del puesto murmuró algo que tendría eco. La risa del juez fue fuerte, pero no mayor que la capacidad de esta gente para reconstruirse. Fue una observación sin adjetivos grandilocuentes. Parecía más una constatación. Rosa la oyó, y sin más, dobló otra hoja para el tamal siguiente. El día apenas comenzaba, y con él la promesa de una historia que todavía tenía capítulos por escribir. Reconciliaciones, investigaciones, un letrero que sería donado, y la aparición de la verdad en una forma que ninguno podía anticipar por completo. Pero en esa cocina humeante, con el aroma a maíz y caldo, la certeza palpable era esta: la dignidad se trabaja, se comparte, y a veces se restaura con manos amigas. Mientras colocaba los tamales en la vaporera y cerraba la tapa, Rosa pensó en la palabra que le había dicho el hombre misterioso. No es el mundo el que la define.
La repitió mentalmente como quien repasa una receta. Afuera, en la distancia, la ciudad seguía su curso de denuncias y rumores. Adentro, la cocina cantaba su propio veredicto. La vida merece segundas oportunidades. Rosa tomó la tarjeta que había recibido y la leyó de nuevo. Con respeto, continúa. Guardó la tarjeta junto al delantal y por un instante, sonrió como quien acepta una asignación que trae responsabilidad y esperanza a la vez. Cuando el primer cliente pagó y se llevó su tamal envuelto en hoja, algo cambió en la manera en que la gente miraba a Rosa. Ya no era la mujer que había sido expulsada de una sala. Era la mujer que, con movimientos viejos y manos nuevas, había vuelto a crear. La ciudad, con sus noticias y sus veredictos, seguía su marcha. Pero en esa esquina la vida era otra. Una serie de gestos que, juntos, componían una reparación silenciosa. La historia, sin embargo, no estaba completa. Había sobres anónimos, investigaciones en marcha y una hija que aún no llamaba. Había, también, un hombre que seguía sin firmar su nombre y que parecía moverse en los bordes de lo inexplicable. Rosa lo vio una última vez desde la puerta. La silueta se diluía entre la gente, y en su partida dejó una estela de calma que nadie supo medir. En la calle, la radio anunció que una comisión revisaría expedientes. En la cocina, el vapor seguía saliendo, con la promesa de que otra jornada sería posible. Rosa levantó el delantal, miró su reflejo en el vidrio empañado de la ventana, y sin dramatismo, indicó al joven de la fila. Siguiente. El martillazo que había marcado su humillación quedó atrás en el tiempo. Delante, el ruido del pueblo, el olor de la masa y la posibilidad de reconstruir con trabajo y con manos que no juzgan. La ciudad respiró un poco más apacible esa mañana. Nada había terminado, y mucho quedaba por suceder. Pero en la vida cotidiana, en la olla que burbujeaba y en las hojas dobladas con cuidado, había ya un veredicto sorprendente. La esperanza encontraba maneras de presentarse en las formas más humildes, y quienes se reían de los débiles no siempre mantenían su trono. Rosa lo sabía, y mientras la vaporera lanzaba su último suspiro de la mañana, ella volvió a su puesto y comenzó a preparar la masa para otra tanda, con la certeza de que, por ahora, la dignidad cocida en hoja de maíz bastaba para seguir. Si valoras las historias que devuelven la dignidad, suscríbete y comparte. La noticia sobre la investigación no se contentó con ser un rumor de barrio. Fue entrando en despachos, en bandejas de entrada y en conversaciones donde antes la risa del juzgado se celebraba como anécdota. El nombre de Armando Castillo, que hasta hacía poco pesaba como un sello en expedientes y credenciales, comenzó a sonar en tonos menos respetuosos. Discrecional, posible parcialidad, vínculos no declarados. Los artículos no inventaban vindicta, recogían hechos que alguien había decidido preguntar en voz alta. En el pasillo del juzgado, el eco se convirtió en silencio. Sus colegas evitaban las reuniones informales. Un secretario que solía saludarlos con la cabeza se conformó a distancia, como si el gesto fuera contagioso. Armando dormía mal. Los años de autoridad habían dejado en él un hábito de justicia fría, una confianza en la solidez del oficio. Esa noche, sin embargo, la firmeza empezó a ceder ante preguntas que no tenían respuestas fáciles. En su casa, el retrato de su padre. Un hombre de traje impecable que lo había empujado siempre a mantener la postura, parecía una presencia que miraba distinto. La risa que una vez brotó con suficiencia en la sala judicial, se le presentó ahora como sonido grave en la memoria, un biscot de vergüenza que no le permitía cerrar los ojos. En la oficina de la comisión investigadora, los investigadores no usaban martillos, sino papeles, llamadas y comparecencias. Se revisaron expedientes, se buscaron firmas, se cotejaron testigos. No hubo hechizo ni mano visible que ejecutara la caída. Hubo, más bien, el trabajo de quienes sostienen que la ley también debe mirarse a sí misma. Algunas decisiones del juez,
Comenzaron a dejar señales, fechas mal citadas, notificaciones tardías, audiencias que favorecían a ciertos intereses. Cuando las piezas se juntaron, la imagen no fue de un hombre poseído por un castigo, sino de una serie de negligencias que, acumuladas, pedían respuesta. Mientras tanto, en la esquina donde vivía la cocina, la vida tenía otros ritmos. Tamales de la Esperanza ya no era solo una improvisación de los primeros días. Era un pulso matinal que convocaba gente. Rosa recibió visitas de vecinos que traían historias, donaciones pequeñas y manos dispuestas a engrasar la olla. Doña Tere y Doña Chelo seguían siendo las guardas de la limpieza y el consejo. Lupita, con su energía, se había hecho la segunda al mando en la cocina, sirviendo y cobrando con una eficiencia que dejaba menos espacio para la pena. Don Ramiro pasaba algunas tardes a charlar, enseñando a Rosa trucos para comprar ingredientes a precio justo y para calcular las raciones sin desperdicio. La presencia del hombre misterioso seguía sin estridencias. Aparecía de vez en cuando, comía despacio y no pedía reconocimientos. A la gente le molestaba no tener un nombre que ponerle, y sin embargo respetaban la calma que traía. Para Rosa, aquel que había dicho no es el mundo el que la define, se transformó en compañía sin demanda. Una compañía capaz de mirar la jornada y dejar que la vida siguiera su curso. El juez, cada vez más acorralado por expedientes y por la mirada pública, buscó asesoría legal. Se entrevistó con varios abogados, se reunió con colegas, y en una de esas conversaciones, alguien mencionó a la licenciada Márquez, una abogada con reputación de no dejar cabos sueltos y de preferir la verdad a la defensa fácil. La noticia de que el juez podría tener una representación que buscara reconciliación con la comunidad llegó con un matiz inesperado: la misma LIC. Márquez era conocida por impulsar soluciones reparadoras cuando era posible. Armando, herido en su orgullo y en la obra de su vida, se encontró en un despacho con la LIC. Márquez. Ella no llegó con acusaciones públicas, llegó con un expediente en la mesa, y la claridad de quien sabe que los actos tienen consecuencias. Usted puede defender lo legal, le dijo sin asperezas, pero la ciudad necesita algo más que sentencias. Necesita ver que se reconoce el daño. No hubo imposición teológica en la frase, solo la lógica humana. La reparación, cuando existe, es más efectiva que la negación. Mientras la maquinaria administrativa seguía su curso, Andrea se miraba el teléfono entre sombras de culpa y expectativas. Ver a su madre en la radio y descubrir que Tamales de la Esperanza tenía una fila larga de clientes, removió algo que los justificativos no podían ocultar. Aquella receta que había sido herencia, también era memoria, y la memoria puede cambiar el presente. Andrea tomó un vuelo sin gran dramático anuncio. Estaba lista para enfrentar una escena que le dolía aceptar. La ciudad, con su rumor de investigaciones, no le dio la primera palabra. Se lo dejó a su conciencia. Al llegar, el golpe de la cocina fue el mismo que le había guardado. El olor, el vapor, una mesa donde la masa se doblaba y un grupo de mujeres que hablaban en voz alta como si no hubiera temor. Andrea la vio primero desde lejos, distraída por el hombre en la esquina, y por las historias que se arremolinaban. Cuando Rosa la miró, ambas se detuvieron. Andrea había crecido en las fotografías de la casa, sabía montar discursos y presentar proyectos, pero allí, frente a la mesa de trabajo, las palabras no le alcanzaron. La hija tardó en acercarse, y cuando lo hizo, fue con una mezcla de tímida disculpa y la verdad de quien ha aprendido tarde a no esconderse. «No sé cómo decir esto», murmuró Andrea con la voz quebrada en capas de orgullo y pena. Rosa la miró con la serenidad de quien ha vivido caídas y ha vuelto a levantarse. Antes de cualquier reproche, tomó la mano de su hija, la apretó y dijo: «Ven, siéntate, hay tamales». La escena no fue una película de reconciliación perfecta, fue un encuentro humano, torpe y verdadero. Se abrazaron con la lentitud de quienes cosen costuras viejas. El juez, por su parte,
Recibió una citación para comparecer ante la comisión, y en paralelo, fue abordado por la prensa que había frenado sus preguntas hasta que el asunto tomó forma. Le ofrecieron, sin ambajes, la posibilidad de reparar públicamente. En la calle, algunos pedían disculpas performativas, otros necesitaban acciones palpables. Para Armando, que siempre había medido sus palabras con cuidado, la idea de un gesto que fuese más que una disculpa le resultó aterradora. Sin embargo, Lalique Márquez, que no buscaba la humillación sino la reparación, propuso algo concreto: una donación del espacio para que la cocina tuviera sede propia, junto con un compromiso de supervisión y un plan que evitara que la acción fuera solo simbólica. La propuesta requirió pasos legales, verificación del estado del inmueble, negociaciones con don Abundio, el casero que había firmado el desalojo, y el permiso municipal. Don Abundio, a quien la propia acción había puesto en una posición incómoda, fue sorprendido por su propia reacción. Había firmado papeles sin mirar caras durante años. Nunca imaginó que, años después, vería el rostro de la imposible mujer que había desalojado transformar la misma cuadra en un núcleo de trabajo y vida. Al recibir la propuesta, don Abundio se quedó largo rato en silencio. No porque hubiera cambiado de inmediato su estructura de valores, sino porque la ciudad había puesto ante él un espejo poco cultivado. La compasión también es negocio humano. Decidió, con su voz áspera pero sincera, colaborar en la cesión del local por un precio simbólico. No fue una conversión celestial, sino una pequeña maniobra de humanidad. Prefirió colaborar a seguir siendo recordado por aquel martillazo. La comunidad empujó en su propia dirección. Vecinos, comerciantes y clientes dieron fe de que Tamales de la Esperanza no era un capricho. Firmaron cartas, presentaron peticiones y acompañaron la gestión legal que Lalique Márquez conducía con paciencia. Don Ramiro intervino. Dio fe sobre la trayectoria de Rosa y testificó ante quienes lo solicitaban. La suma de firmas y testimonios le dio cuerpo a la idea de que la cocina merecía un lugar que no fuera prestado, sino propio. Mientras las diligencias avanzaban, la cocina se volvió un punto de encuentro, donde llegaron propuestas pequeñas y concretas. Una estudiante de nutrición ofreció asesoría para mejorar menús. Un joven que estudiaba administración propuso llevar cuentas. Una ONG local ofreció talleres de emprendimiento para quienes quisieran aprender. Rosa, que había regresado a su oficio por necesidad y por orgullo, se dio cuenta de que aquello que había empezado era ahora algo que podía transformarse en oportunidad para otros. El juez supo que no bastaba con apelar a tecnicismos. En un gesto difícil para alguien de su formación, pidió a Lalique Márquez que lo ayudara a reparar. Propuso públicamente cubrir gastos iniciales para la adecuación del local y, además, contribuir a un fondo que sostendría la cocina los primeros meses. La propuesta fue presentada en una rueda de prensa menos triunfalista que esperada. Armando salió, habló en voz baja y dijo que había fallado en reconocer la humanidad de alguien a quien la ley debía proteger. No pidió perdón con teatralidad. Intentó hacerlo con la honestidad de quien sabe que ha sido herido también por la reputación. La comunidad escuchó con reservas. Algunos exigieron más. Otros vieron en la acción un paso necesario. El hombre misterioso observó todo con esa calma, que parecía no pertenecer del todo a la prisa humana. No intervino en actos públicos. Dejó que los trámites siguieran su cauce. Sin embargo, en momentos privados, se acercó a la cocina y habló con Rosa, con la sencillez de siempre. «No celebres el castigo», le dijo una tarde. «Celebra la restauración». Rosa lo entendió como quien entiende una lección que no pide comprensión inmediata, sino que se asienta con el tiempo. Ella, que había pedido una mesa caliente y el regreso de su hija en una oración humilde, vio cómo, paso a paso, su pedido encontraba respuesta en gestos humanos. Un saco de masa, un donante, una familia reunida. La donación formal del local no fue un acto de un solo día. Hubo firmas ante notario, verificaciones técnicas,
días en los que la incertidumbre pareció ganar. Durante las semanas de arreglo, la cocina funcionó en horario reducido, con gente que sacaba tiempo de sus propios trabajos para pintar paredes, reequipar la electricidad y reparar el fogón. La comunidad se mostró constructiva. Un carpintero donó estantes, 2 estudiantes pintaron un mural con manos de trabajo y corazones de maíz, y la vecina que vendía pan realizó una colecta para comprar sartenes nuevos. Lo que empezó como una necesidad, santificó la solidaridad. Andrea trabajó a tiempo completo en la readecuación. La distancia que había habido entre madre e hija se fue llenando con conversaciones prácticas, compras, inventarios, estrategia de ventas. En los momentos de silencio, entre las ollas y la pintura fresca, se escuchaban confesiones. Andrea confesó su culpa por la distancia, y Rosa confesó su propio miedo por no haber sabido imponer límites que protegieran la relación. El perdón, cuando llegó, no fue un bálsamo mágico. Fue un acuerdo cotidiano de mirarse con nuevas reglas. El juez, en tanto, fue parte de un proceso que, lejos de ser espectáculo, requería humildad. Firmó la sesión del local con mano temblorosa frente a notarios y testigos. En la firma, la cámara de la televisión local captó una imagen que muchos repetirían. El hombre que había reído en una sala cerrada y expulsado a una mujer, ahora estirando la mano para entregarle la llave de un espacio donde ella cocinaba comida que alimentaba cuerpos y dignidades. Hubo abucheos y aplausos divididos. La ciudad no es monolítica y la reparación nunca borra la memoria. Una vez el local fue oficialmente de Tamales de la Esperanza, se implementó un programa de formación. Rosa aceptó enseñar, no por orgullo, sino por la convicción de que la receta de su madre merecía futuro. Se creó un pequeño comité de administración con miembros de la comunidad. Don Ramiro para compras, Lupita para logística, Andrea para administración, y un voluntario de una ONG para contabilidad. Los ingresos iniciales cubrieron salarios modestos y la compra de equipos. El fondo donado por Armando y la contribución de varios vecinos sirvieron como colchón. En medio de estos cambios, ocurrencias pequeñas conservaron la ternura de la historia. Un niño dibujó un letrero con letras torpes que decía, «Tamales con amor». Una señora dejó una nota en la puerta contando cómo, gracias a una sopa caliente, su esposo había podido seguir buscando trabajo. La cocina se volvió parte de la trama urbana, un lugar donde la carencia se respondía con trabajo y donde la dignidad se cobijaba entre hojas de maíz. Llegó el día en que, con el local arreglado y el letrero colgado, se organizó una pequeña inauguración. No fue una ceremonia pomposa, fue una reunión de manos con platos, palabras y compromisos. La LIC. Márquez estuvo allí. El juez fue invitado y aceptó venir con cautela. Don Abundio llegó con una pequeña caja de panes. Don Ramiro trajo bebidas. La vecindad cantó con la simplicidad de quien celebra que lo posible se hizo. Se cortó la cinta con tijeras prestadas y Rosa, con un delantal limpio y la mirada serena, dio las primeras órdenes. Fuego lento, masa en su punto, cuidado de las hojas. Después de la ceremonia, cuando las visitas se fueron y las luces quedaron tenues, el juez se acercó al rincón donde Rosa y Andrea recogían platos sucios. No habló con la grandilocuencia que algunos esperaban. Habló en voz baja. «Señora Méndez», dijo, y la forma en que dijo el nombre no fue la del juez imponente, sino la del hombre quebrado por la conciencia. Quiero decir, lo siento. Sé que mis palabras y mi decisión fueron duras. Rosa lo miró. No era esposa del castigo ni verdugo. Era mujer que había sido humillada y que había dado la vuelta a su historia con trabajo colectivo. Respiró hondo y respondió. La justicia debe ser justa. Agradezco que haya dado este paso, pero esto no borra lo que pasó. Cuidaré este lugar para que haga más que devolver lo que se perdió. Sus palabras fueron claras, sin rancor. Una defensa de su dignidad y del valor de la reparación. Esa noche, la ciudad se acostó con una sensación de finalidad rara.
No todo estaba resuelto. La comisión seguía trabajando, y el juez afrontaba todavía sanciones administrativas. Pero lo que había cambiado de manera indeleble era la comunidad que se había conformado alrededor de una olla y la decisión colectiva de no dejar sola a una mujer en la banqueta. Fue en la calma siguiente que el hombre misterioso decidió despejar la duda que muchos tenían. La identidad que la gente, con voces distintas, empezaba a arrojar en la plaza. Rosa, que en las noches mantenía una lamparilla en la pequeña habitación y un delantal limpio colgado de una silla, encontró al hombre a su lado cuando terminó su jornada. No hubo trompetas ni luz cegadora. Hubo un silencio compartido y la honestidad de dos miradas. «Gracias por lo que hiciste», dijo Rosa, con la voz que parecía mezclar cansancio y alegría. Él sonrió con la suavidad de quien entiende que los agradecimientos humanos no llenan por completo la vastedad de lo vivido. «No fui yo sola», respondió. Su voz tenía ahora una cadencia que desprendía una calma mayor que la del mercado. Era voz que sostenía vieja historia. «Estuve donde algunos callaron. Estuve cuando la risa parecía más fuerte que la compasión». Rosa lo miró como quien escucha una confesión que no precisa ser explicada. No preguntó por su nombre. No hizo falta. En la sencillez del gesto, él tomó las manos de Rosa con cuidado y le habló con la ternura que tantas veces toman las palabras de quien ha visto a quien sufre. Le dijo que la dignidad que había recuperado no era solo suya, sino patrimonio de la ciudad. Habló de perdón, no como olvido ciego, sino como fuerza que permite mirar el futuro. Le agradeció por haber aceptado el trabajo y por no haberse rendido. En un instante que no buscaba espectáculo, él se inclinó y dijo algo que, para Rosa, cayó como brisa de verano. «Yo he estado contigo desde cuando te desmayaste en el juzgado. No vine a imponer, vine a servir». La frase llevaba en sí la delicadeza de las parábolas. Quien sirve no se anuncia, acompaña. Rosa sintió un calor que no sabía explicar. No era vértigo ni prodigio sensacionalista, sino presencia sostén. Ella, con la sencillez que la caracterizaba, respondió con gratitud y una oración que no pedía estruendos. «Señor, gracias por las manos que me han ayudado. Dame sabiduría para darles trabajo y dignidad». Fue una oración breve, íntima, en la que la mujer de 63 años no pidió señales grandiosas, sino la continuidad del pan en la mesa y el regreso afectuoso de su hija. La revelación no fue un evento mediático. No hubo declaración pública del visitante ni títulos en primera plana con fotos dramáticas. Para algunos, la historia se mantuvo en el margen de la fe. Para otros, que estaban dispuestos a creer, la presencia del hombre misterioso fue una confirmación silenciosa de que la compasión de Dios se encuentra en actos cotidianos. Lo que sí cambió fue la manera en que Rosa percibió lo sucedido. No como venganza sobre quien había reído, sino como un tejido en el que la justicia humana y la misericordia divina se entrelazaban. Con el pasar de los meses, Tamales de la Esperanza fue más allá de un negocio pequeño. El programa de formación permitió que varias mujeres aprendieran no solo a cocinar, sino a administrar cuentas básicas y a negociar con proveedores. Algunos jóvenes encontraron allí un primer empleo. Otros hicieron prácticas que les abrieron puertas educativas. La cocina también abrió sus puertas una vez al mes para servir comida gratuita a quienes no podían pagar. Una jornada llamada Mesa Compartida, que reunió a vecinos, migrantes y gente en situación difícil. La idea era clara. La receta que había salvado a Rosa debía servir para multiplicar el sustento. En la esfera pública, las consecuencias para el juez continuaron su trámite. Hubo sanciones administrativas y la posibilidad de reubicación en funciones donde pudiera ejercer sin dañar la confianza pública. Armando, por su parte, optó por realizar trabajo comunitario en programas de restitución. Participó en mesas de diálogo sobre justicia restaurativa
y aceptó dar charlas sobre ética profesional en un colegio donde su experiencia fue utilizada como advertencia. No se trató de exoneración, se trató de asumir consecuencias y, según testimonios, de una búsqueda sincera de cambio. Una tarde de lluvia ligera, en la que la ciudad parecía lavarse, el juez volvió a la cocina. No lo hizo con la pomposidad de los primeros actos mediáticos. Apareció con discreción y pidió una mesa en la esquina. Rosa lo reconoció. Había en su rostro menos orgullo y más una fragilidad nueva. Se acercó, pidió disculpas de nuevo y, esta vez, ofreció su ayuda para que la cocina pudiese comprar materiales. No fue una ofrenda que borrara el pasado. Fue un intento de reparar aún más. Rosa aceptó una colaboración concreta. Un fondo para un microcrédito que facilitaría la compra de una olla industrial. El gesto fue recibido con cautela y esperanza. Muchos entendieron que la reparación, cuando es verdadera, se mide en continuidades. El hombre misterioso, que a veces volvía a sentarse en el último banco, no hizo proclamas. Se le veía conversar con quienes acudían al local, repartir palabras que eran más bien preguntas que exigencias. ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? Y en la forma en que preguntaba, ponía en evidencia la humildad de quien acompaña. Andrea pasó a ser coadministradora de la cocina. No fue un puesto con glamour. Lo asumió con la disciplina de gestionar pedidos, pagar recibos y negociar con proveedores. Aprendió a calcular porciones y a escuchar a clientes. En las noches, después de cerrar la cocina, madre e hija se sentaban a planear mejoras y a hablar de la vida, como si la rutina compartida hubiera cosido lo que el orgullo y la distancia habían deshecho. Con el tiempo, el pequeño proyecto atrajo atención de otras organizaciones. Un centro cultural propuso dar clases de oficios gratuitos en el local. Una fundación ofreció asesoría para formalizar el emprendimiento sin perder su espíritu solidario. Todo ello permitió que Tamales de la Esperanza se consolidara no como un símbolo aislado, sino como nodo de una red que intentaba sostener a muchos. En una tarde de domingo, cuando el sol se filtraba por las rendijas del toldo y los clientes esperaban en fila, el hombre misterioso se acercó a Rosa y le dijo con suavidad: «Lo que hiciste con tus manos ha enseñado a muchos a mirar distinto». Ella, con la modestia que le era propia, respondió: «Solo fregué y cociné. Los demás pusieron el resto». Él rió, una risa pequeña que no ridiculizaba la modestia sino que la celebraba. La ciudad, por su parte, no dejó de conversar. Había voces que criticaban que la reparación hubiera venido de la mano de la misma figura que hirió. Otras celebraban que la consecuencia hubiera devenido en oportunidad. Entre esas opiniones diversas, la cocina siguió su trabajo cotidiano. Limpiar ollas, doblar hojas, salpicar masa, servir tamales calientes. En una noche de viento que anunciaba el cambio de estación, se organizó una cena comunitaria en la que se convidó a la gente que alguna vez había estado en la cola por comida, a los funcionarios que habían participado en el proceso de reparación y a quienes habían apoyado con tiempo y manos. Fue una cena sin micrófonos, casi sin discursos, donde la gente hablaba de lo que había sido la vida y de lo que podía ser. Entre platos de tamal y cucharadas de consuelo, la cuestión del perdón apareció como tema natural. ¿Qué hace falta para que una comunidad pueda mirar al frente y reconocer errores sin caer en la cicatriz permanente? En la mesa, el juez habló. No pidió que lo absolvieran públicamente. Habló de su propia vergüenza y de las noches de insomnio que fueron las suyas. Reconoció el daño causado y la necesidad de sostener medidas que evitaran que alguien más sufriera lo que Rosa vivió. No fue teatro, fue un hombre que aceptaba la medida de sus actos. La vida de Rosa, en lo esencial, había cambiado en su dignidad. Seguía siendo la mujer de siempre en su humildad y su coraje. La diferencia era que ahora había una red que la sostenía y la posibilidad de dar empleo a otras manos necesitadas. Había aprendido a delegar,
a confiar y a transformar su receta en oficio que sostenía más que su propia mesa. Una mañana, cuando el sol apenas calentaba las losas, la Liquenu, Márquez trajo noticias. Los resultados de la investigación habían concluido que el juez enfrentarían sanciones administrativas, pero también que la reparación emprendida con la cocina había sido considerada en su favor moral. Nada eximía de consecuencias legales. Sin embargo, la ciudad había hecho algo que muchas veces se olvida. Había priorizado la restitución sobre el escarnio. Para muchos, esa era la verdadera enseñanza de la historia. El hombre misterioso, en una despedida que nadie esperaba, se acercó otra vez a Rosa la tarde en que la cocina cumplía 1 año. Había una pequeña fiesta, con música tocada por vecinos y degustaciones para todos. Él se sentó en el mismo banco de siempre, comió un tamal y la miró. «Usted hizo lo que debía hacer», dijo con la ternura de siempre. Ella lo miró, y en un gesto íntimo que no buscó cámaras ni títulos, él posó su mano en la frente de Rosa y murmuró una bendición sencilla. Rosa, con la voz baja, respondió a esa bendición con una oración breve. «Señor, gracias por el trabajo que me has dado y por las manos que me han acompañado. Haz que este lugar sea siempre espacio de alimento y de consuelo». Sus palabras fueron directas, humildes y sinceras. Fue entonces que el hombre, sin fanfarria, dijo su nombre. No lo proclamó en voz alta. Lo susurró como quien comparte un secreto sagrado. «Soy Jesús», dijo con sencillez, no para provocar credulidad inmediata, sino para nombrar lo que muchos ya habían sentido. Su presencia discreta, su compañía en los gestos de la ciudad. No hubo relámpagos ni signos externos. La revelación fue para Rosa un reconocimiento del hilo que desde el principio había tejido su trayecto. Para Rosa, el nombre no fue golpe ni asombro estruendoso. Fue una confirmación de lo que ya había vivido. Una cercanía que se manifestó en manos humanas, en donaciones anónimas, en la firma de una abogada, en la ayuda de un comerciante y en la vuelta de su hija. Jesús, en esa noche, no apareció como juez que impone, sino como acompañante que hace posible que la reparación humana ocurra. Rosa, con esa fe tranquila que ella misma había practicado en la oscuridad, soltó la risa que no necesitaba ser grande. Era risa de libertad. La revelación no creó una secta ni un espectáculo. Fue una íntima certeza que permaneció entre ellos. Para aquellos que escucharon la historia, la presencia del hombre se volvió metáfora viva. Dios en los actos cotidianos, no necesariamente con prodigios, sino con compañía. Para otros quedó la pregunta abierta, y la belleza de una historia que no demandaba fe ciega, sino reconocimiento de que, muchas veces, el amor se manifiesta en manos. La cocina continuó. Con el tiempo, Tamales de la Esperanza abrió una pequeña sala de formación que ofrecía talleres gratuitos. Se iniciaron convenios con centros de salud para ofrecer jornadas de alimentación saludable a precios bajos. La red que se había tejido alrededor del primer gesto de Lupita y de la decisión de Rosa se hizo más amplia. Personas que habían llegado escépticas terminaron participando como voluntarios. El juez, hacia el final de su proceso, aceptó su responsabilidad y, más importante, reconoció que el oficio sin humildad es riesgo. En un acto que no borró el pasado pero sí ofreció reparación, colaboró en la consolidación del fondo que sostenía las actividades de la cocina. Para muchos, la conclusión fue difícil. Una risa que había humillado encontró su contrapartida en la obra reparadora. Para Rosa, la conclusión fue físicamente simple. La cocina, el letrero pintado a mano, las manos que aprendieron y la hija que volvió. La historia no se cansó de repetirse como lección. No siempre es la sanción la que sana, sino la disposición a reparar y la comunidad que acompaña. Al final, la risa del juez quedó como remanente de una lección. Las burlas públicas pueden marcar, pero la dignidad tiene caminos de retorno cuando se encuentra con manos dispuestas.
La tarde en que Tamales de la Esperanza celebró su primer aniversario con más clientes de los que cabían, Rosa subió la escalera del pequeño escenario improvisado, y con una voz que mezclaba agradecimiento y la calma de quien ha trabajado, dijo ante la gente: «No vine a esta cocina para que alguien me compadeciera. Vine a trabajar. La honra que recibo es que hoy puedo abrir puertas a otros». Hubo aplausos, algunos conmovidos y otros sobrios. Entre la gente, el juez asistió sin altanería. Andrea lloró y secó sus lágrimas discretamente. Después de la celebración, ya en la penumbra, la cocina quedó en silencio. Los utensilios colgaban mansas en su lugar. Las hojas de maíz reposaban, y la ciudad había vuelto a su ritmo. Rosa, con las manos manchadas de harina, miró la puerta abierta y pronunció una última oración de esa jornada. «Señor, gracias por las manos que me han acompañado. Que esta olla nunca falte para quien la necesite». Fue breve, sincera y humilde, la oración de quien reconoce la fragilidad y la esperanza a la vez. Al salir de la cocina, la gente comentaba la noticia del día: un juez que tuvo que afrontar las consecuencias de su desdén, una mujer que reconstruyó su vida con trabajo, la gente del barrio que, con pequeños gestos, devolvió la dignidad. Para algunos la palabra obligar resultaba fuerte, pero la ciudad entendió que la historia no fue de venganza, sino de justicia que, con herramientas humanas, provocó la restitución. La frase del título, «Jesús obliga al juez a pagar por reírse de una mujer necesitada», se convirtió para muchos en una síntesis sensacionalista. La realidad fue, en cambio, más compleja. La presencia de la misericordia, traducida en apoyos concretos y en la voluntad de reparar, llevó a que el juez asumiera responsabilidades y a que Rosa recibiera la posibilidad de establecer su espacio. Antes de cerrar, una invitación. ¿Has sentido alguna vez una presencia que te sostuvo en la caída? ¿Has visto cómo un gesto simple cambió una vida cerca de ti? Comparte tu experiencia en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Señor, te damos gracias por las manos que llegan cuando las voces fallan. Gracias por quienes ponen comida en la mesa y por quienes aprenden a pedir perdón. Haz que nunca falte el alimento para quien lo necesita y que la reparación sea siempre posible entre nosotros. Amén.